Presenta defensa de León Fierro, activista de Mexicali Resiste, acusado de intento de homicidio en grado de tentativa, diversas evidencias durante audiencia para evitar que sea procesado. Se manifiestan simpatizantes de dicha agrupación civil a las afueras del Centro de Justicia de la Calle Sur, en exigencia a la liberación de su compañero de movimiento civil. Protestan de forma pacífica maestros, exhortan a autoridades educativas a pagar a interinos y dar altas en base. Gestionan visita de Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de México. Hay posibilidades de que llegue a Mexicali antes del 20 de mayo. Vigilan autoridades de salud y turismo el correcto mantenimiento de albercas privadas de uso recreativo ante la llegada del verano. Se quejan usuarios de la Garita Centro, denuncian que por la mañana no hay control de las filas del lado mexicano. Asaltan con lujo de violencia comercio ubicado sobre Calzada Independencia. Audaces testigos encierran a los maleantes en el local. Casi listos policías municipales para aplicar multas ecológicas a los ciudadanos que sean sorprendidos dañando al medio ambiente. Urge regularizar los autos chocolate en la región fronteriza, señalan candidatos a puestos públicos por parte del PAN. Festejan a mujeres policía en el marco del Día de las Madres. Esto y más en su noticiero Contacto Nocturno con Francisco Javier García Villanueva. Buenas noches, gracias por atender este espacio de información. Ya sabe que son 2 horas y que estos 120 minutos de verdad que se van a ir muy rápido. Le enteramos realmente lo que usted requiere de conocer y por supuesto antes que nadie lo que va pasando en la región se lo cuenta. Canal 66 desde las 5 de la mañana hasta pasadas las 11 de la noche. No por nada nos llaman el canal de las noticias. Ahorita aprovecho para mandar un saludo a todo Baja California a través de CNR Canal 73, al municipio más grande del mundo, Ensenada, por supuesto, playas de Rosarito, La Coqueta, Tijuana, el corazón de Baja California, Tecate, su rumorosa que es como nuestra, la queremos como tal, nuestro querido Valle de Mexicali, San Felipe, cruzando el río Colorado, San Luis, también por supuesto cruzando la frontera al norte, hay otro San Luis, Yuma, Summerton, del lado de Arizona, del lado de California, al Valle Imperial que es gigantesco y por supuesto a cualquier parte del mundo, www.canal66.tv, más fácil si nos lleva en su aplicación, en su smartphone, en su tablet, es gratis y sirve para ver y hacer la noticia. Lo que usted considere prudente, publíquelo de derecho y ya va a quedar como asignatura pendiente para el ejército de noticieros que todos los días se despliega buscando esa agenda ciudadana que ha distinguido a Canal 66 por los 20 años que ya llevamos. Dios quiera vengan muchos más. Y bueno, para eso mismo estamos en contacto en las redes sociales. Agréguese al grupo de Facebook Contacto Ciudadano o bien ahí está su servidor Francisco Javier García Villanueva y conoce más que bien por nombre, apellido, rostro y cada una de sus redes sociales a las fortalezas de este espacio informativo. Mi compañera Viridiana Beltrán. ¿Cómo está, compañera? Muy buenas noches, Francisco. Un gusto y un placer poder compartir esta noche con todos ustedes. Y bueno, ahí está la invitación a que nos acompañe porque tenemos mucha información y obviamente más adelante vamos a contar los detalles de cómo serán las temperaturas. Se incrementan un poco, pero bueno, los cachanillas ya estamos acostumbrados. La única buena noticia es que para el fin de semana, que ya se aproxima, ya se avecina, pues van a descender un poco los grados. Aquí le vamos a platicar toda la información. Ok, poquito más adelante nos cuenta los detalles del clima, como nos ha de contar lo mejor de los deportes, Alfonso López Chaciña. ¿Qué tal, Viridiana? Buenas ¿Qué tal, noches. Francisco? ¿Qué tal, amigos nuestros? Bueno, información deportiva, lo más destacado, se dieron a conocer los pormenores en torno al próximo evento de jineteo de Toro Bravo. Precisamente tenemos información sobre ello, el próximo evento de los Bull Master Championship que se dieron a conocer los pormenores el día de hoy. Automovilismo fuera de camino. El próximo fin de semana se va a realizar la segunda carrera de la serie 2018 de CODE Internacional. Hablaremos también acerca del abanderamiento de la delegación de Baja California que se prepara para la Olimpiada Nacional. Esto y más tendremos en el segmento de los deportes. Muy bien, compañeros, un poco más adelante vengo con cada uno de ustedes, si me sí. permiten, les parece, nos vamos con la información que ya tiene lista para usted el Ejército de Noticieros y le platico, pues fíjese que el día de hoy, ante la falta de pagos, maestros interinos fueron a exigir, por supuesto, lo que por ley les corresponde. No tenemos por qué esperar hasta que pase todo el ciclo escolar a ver si el gobierno ahora, con el favor de Dios, se apiada de los maestros y nos paga. Él no sabe cómo le hacemos para llegar a la escuela, si tenemos gasolina, si tenemos para pagar la luz. Ahora me deben desde el 2016 hasta la fecha.
Y me dijeron pues que tenía que evaluarme, ya me evalué. Salí en el nivel más alto. ¿Y qué es lo que va a pasar conmigo, profesor? Estoy en nivel secundaria también. Decenas de maestros de diversos niveles se manifestaron a las afueras de ISEP, donde se encuentran las oficinas del sistema educativo estatal, en exigencia de la liberación de la nómina extraordinaria que permita pagar los adeudos que hasta por años se mantienen con algunos docentes quienes, pese a la falta de solvencia de la nómina, no han dejado de cumplir con sus responsabilidades, pero también existe un problema en cuanto a las altas en base. Ya que el gobierno del estado ha incumplido en sus nóminas extraordinarias. Tenemos también un rezago bastante fuerte de altas en base de puestos no evaluados por Servicio Penal Docente. Entonces estamos exactamente ahorita manifestándonos porque queremos la fecha exacta de esa nómina, con un rezago ya de ciclos escolares anteriores incluso, y las altas en base que se nos deben a varios compañeros del Magisterio Estatal. No somos cientos de maestros. Por ejemplo, en mi escuela estamos hablando del 80% del personal. Es una escuela de cerca de 60 maestros, y se la debe más o menos a cerca de 40, 50 maestros, ¿no? Bueno, esto tiene ya ciclos escolares anteriores, tiene de un tiempo atrás, y estamos buscando ya una solución definitiva a esto, ¿no? Porque compañeros no pueden trabajar de esa manera. El docente informó que en caso de que se registren paros de labores y no se resuelven los problemas de pago, los padres de familia ya han sido notificados sobre la difícil situación que enfrentan los maestros. Bueno, vamos a ver la estrategia que trae la dirigencia estatal, posiblemente sí. ¿Están apoyados en este caso por la sección 37? Definitivamente sí. Sí, de hecho los padres de familia están conscientes de esta situación. Como les digo, tiene ya ciclos escolares anteriores. Yo recuerdo el ciclo escolar, el cierre del ciclo escolar anterior, hablamos con los padres de familia, concientizándolos, fuimos a cruceros, volanteando para la problemática, y el gobierno sigue con la misma actitud. Entonces, la Asociación de Padres de Familia sabe perfectamente cómo está la cuestión de esta problemática de no pago al Magisterio Estatal. Previo a que una comitiva representante de los docentes ingresara a solicitar audiencia con las autoridades del sistema educativo estatal, los maestros afectados opinaron al respecto. Sí, en el caso mío es pago por un interinato, ¿verdad? Estoy cubriendo todo este ciclo y se deuda el pago de enero a la fecha. Más o menos en recurso, ¿cuánto sería? En económico, pues, ¿qué será? Unos 40,000 pesos. Pues atrasos en los pagos, ¿verdad? De lo que es el hogar, los estudios de los hijos, gasolina, las prioridades que uno tiene que atender. Que no es justo, que cualquier trabajador merece el pago, ¿verdad? Oportuno, en tiempo y forma del trabajo realizado. Hay incongruencia, como pues, si yo soy de Mexicali, simplemente el trasladarme a Tijuana para poder trabajar, pues no le conviene a los compañeros, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que son muy incongruentes. Entonces, ¿dónde está la organización? Pues realmente es ver esa problemática. Compañeros que ya se ganaron pasaron la primera evaluación que se nos da, y no ha pasado nada, pues los tienen inseguros, sí reciben su pago, pero están inseguros a qué va a pasar, me tengo que volver a evaluar. O sea, ni las mismas leyes de lo que es servicio profesional docente están respetando. Los maestros exigieron que a la brevedad se resuelvan sus peticiones, pues ya están cansados de que cada ciclo escolar se presente una problemática de falta de pago. En Contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias. Esto en cuanto a las inconformidades de los maestros allí en el Poder Ejecutivo. Y en más información, hoy fue la siguiente parte de la audiencia que lleva el líder o vocero de Mexicali Resiste, León Fierro, y la defensa de Fierro, un abogado particular, presentó paquete de evidencias que se compone del testimonio de los testigos, de 7 particularmente testigos, 12 fotografías físicas, 12 más fotografías digitales, un video grabado por uno de los testigos y otro video más que es propiedad de un medio impreso. Agendada para el día 8 de mayo en punto de las 9:30 de la mañana, es que se llevaría a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de León Fierro, uno de los rostros más representativos del movimiento de protesta ciudadano Mexicali Resiste. Pasadas las 10 de la mañana, luego del arribo de los miembros del Ministerio Público y de la defensa particular de León Fierro, es que la juez Ruth Álvarez diera inicio con el juicio de debate oral. La defensa, encabezada por Fernando Rosales, presentó a 7 testigos quienes a lo largo de la audiencia rendirían testimonio de los hechos suscitados el pasado 16 de enero, luego de un enfrentamiento entre agentes policiales y miembros del grupo de resistencia en el Rancho Mena. Los testigos habrían de declarar el antes, durante y el después de los hechos de donde se le imputa a León Fierro el haber intentado arrollar a agentes a bordo de su vehículo.
Aunado a los testimoniales, el abogado presentó 2 paquetes con material fotográfico y 2 videos, uno grabado directamente de la mano de Tania Gallaga, una de las testigos, y otro por parte de un medio impreso, video que fue controversial y sirvió para el Ministerio Público para realizar el contrainterrogatorio. Desde su óptica, Daniel Solorio, el primero de los testigos, dejó claro que la autoridad no utilizó un protocolo adecuado para el uso de la fuerza pública. Por su parte, Tania Gallaga relató los hechos y se dejó entrever en el contrainterrogatorio del cómo se dio la agresión tanto por parte de agentes como por parte de los manifestantes. Asimismo, un video presentado como evidencia de la inocencia de León Fierro derivó una controversia ya que la defensa utilizó minutos precisos, por lo que el Ministerio Público solicitó se reprodujera en su totalidad, con lo que se denotó contradicciones en sus declaraciones. Pasadas las 12 del mediodía, la juez solicitó un receso para luego dar pie a la rendición de testimoniales. Será a lo largo del día en que, después de escuchar los testimonios y analizar las evidencias presentadas, la juez Ruth Esperanza Álvarez determine la situación jurídica del hoy detenido por el delito de homicidio en grado de tentativa. En Contacto informan Ranulfo Cabrera y Roberto López, Canal de las Noticias. Esta audiencia de vinculación ha sido larga. ¿Qué tan larga? Pues esto fue en la mañana, ahorita todavía sigue. A las 9 de la noche, justo cuando arrancamos este espacio informativo, se reactivó esta audiencia de vinculación a proceso, pero en el día también hubo manifestantes. Ayer veíamos a la mamá de León Fierro hablar de un acto de huelga de hambre. Hoy escuchamos a los manifestantes, particularmente dentro de ellos el padre de León Fierro. Pasadas las 9 de la mañana, un contingente de personas adherentes al movimiento Mexicali Resiste marcharon desde el Ayuntamiento de Mexicali hacia el Centro de Justicia ubicado a un costado del Centro de Reinserción Social Cerezo, lugar donde se llevaría la audiencia de vinculación a proceso en contra de León Fierro por el delito de homicidio en grado de tentativa. Encabezados por José Fierro, padre del imputado, expresó se trata de acusaciones falsas y nunca existió la intención de dañar o agredir a alguna gente. Él estuvo ahí también para cuestionar al Congreso del Estado, a esos diputados irresponsables, vendidos, corruptos, para decirles y exigirles que no podían votar leyes totalmente contrarias a la población, como son las leyes de las relaciones público-privadas, que endeudan al Estado. Él estuvo allí contra la Constellation Branch. Él estuvo ahí contra la ley privatizadora del agua de Kiko Vega. Por eso es un preso político. Ante la presencia de decenas de manifestantes, la autoridad municipal optó por cerrar la vialidad. En todo momento en que la audiencia se llevara a cabo, los manifestantes, a través de un equipo de sonido, mostraron su apoyo a León Fierro, quien dice se trata de un preso político. ¡No está solo! ¡No está solo! ¡El agua no se vende! ¡El agua no se vende! ¡El agua no se vende! Él estaba allí como uno más de nosotros. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡A los presos por... En Contacto informan Ranulfo Cabrera y Roberto López, Canal de las Noticias. Así han sido las manifestaciones desde el día que se le detuvo a León Fierro. Hoy le digo, en estos momentos aún está en la audiencia, ahí está mi compañero Milton Minora, estamos pendientes de cualquier información que se pueda dar relevante. Aquí le vamos a enterar, pero también en el día, del sector empresarial, concretamente de Canacintra, el titular de esa cámara habló sobre este caso que, ha politizado o polemizado, ya lo sabe usted, de los señalamientos que tanto Mexicali Resiste esto lo aduce como un acto político, como finalmente las controversias que a este respecto se han dado. Lo único que buscamos como industriales y te hablo como ciudadano es quien rompa la ley pague las consecuencias, quien infrinja la ley tiene que pagar las consecuencias. Ya estamos hartos del tema de la impunidad,
no nos ayuda, no puede ser que te agarren en el acto y a los 2 días te liberen. Creemos que eso está mal, entonces nosotros estrictamente la postura es: infringes la ley, que se te aplique un castigo, así tiene que ser. Las primeras planas fue temas de seguridad, los inversionistas leen los periódicos, se dan cuenta, es algo inevitable que claro que nos puede afectar, entonces por eso tenemos que ser ya más firmes con la ley, que los malos se vayan a la cárcel para que vean que aquí sí la ley se aplica y les dé esa tranquilidad para que sigan llegando empresas. Y sobre el tema de que tiene cuestiones de fondo política, se le cuestionó a Leticia Camacho Gómez, secretaria general del Comité Directivo del PAN aquí en Mexicali. Creo que cada quien tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. En este caso, como todos ustedes saben y muchos de ustedes fueron testigos, pues el señor ha sido intransigente, ha sido aguerrido y no esto en el sentido de que se limite su expresión, sino ha agredido físicamente, ¿no? Es decir, se ha traspasado la línea de la libertad en el que le corresponde a uno como persona y la libertad de la persona que tienes enfrente, y en ese sentido está enfrentando todos estos cargos que se le están imputando. Todos fuimos testigos, unos físicamente y otros los fuimos a través de los medios, de que efectivamente agredió con un vehículo a las personas que estaban allí protegiendo la propiedad privada, ¿no? No es un preso político, él es una persona como tú y como yo, que como ciudadano está enfrentando al hecho que transgredió los derechos de una persona y de esa manera transgrede la ley. Yo creo que eso está establecido en los procesos legales que ya están establecidos por ley, ¿no? Entonces, la persona ya se le imputaron los hechos, por lo tanto, él tiene que seguir el proceso como marca la ley. Si no hubiera sido infraganti, entonces es diferente, ¿verdad? Ahí ahorita la ley está siendo muy clara en ese sentido por el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Y bueno, ha sido, le digo, todo el día. Esta audiencia aún continúa allá, precisamente allá están también cámaras y micrófonos de Canal 66. Esta audiencia, bueno, le digo, durante el día, por la mañana fue el abogado defensor de León Fierro, Fernando Rosales, presentó pruebas testimoniales. Por la tarde le tocó al Ministerio Público, ya le decía ahorita cuántas pruebas había presentado la defensa de León Fierro, videos, testimonios, fotos y demás, y por la tarde el Ministerio Público pues se encargó por su parte también de presentar y manifestar a los elementos con los que se buscaba vincular a proceso por los cargos de homicidio en grado de tentativa a León Fierro. El fiscal leyó estas declaraciones de los 5 policías estatales involucrados, básicamente los que pusieron la demanda. Señaló que el imputado dentro de su vehículo les había gritado que, literal, voy a entrecomillar porque esto es lo que venía en la declaración: pinches policías, los voy a matar. Bueno, sin embargo, presentó un video tomado por un camarógrafo de un periódico local. A pesar de que ha habido videos de los dos lados, esta frase hasta el momento no se ha dicho o escuchado en ninguna. Dijo que entre las lesiones adquiridas por el único policía que resultó dañado fueron, según peritos, insuficientes para ser hospitalizado y no requería más de 15 días para sanar. Cabe mencionar que el fiscal también buscó equiparar el enfrentamiento dado en el Rancho Mena y la embestida del imputado con diversos ataques terroristas que a nivel internacional se han utilizado vehículo automotor. Por su parte, el abogado Rosales, abogado de León Fierro, señaló que no hay evidencia de que León Fierro haya gritado a los policías que los iba a matar, pues no existe video exhibido hasta el momento, y que tampoco hay evidencia de intenciones de generar un daño a los policías, que él, dijo Rosales, o sea, León Fierro, él buscaba solamente poner a salvo su carro. Luego, ahí mismo, el León Fierro tuvo oportunidad de hablar ante la jueza Ruth Álvarez. Todo mexicano debería tener su seguridad. Yo estoy perdiendo mi tiempo aquí y usted también. Y me tratan de ver la cara con una estupidez, diciendo que yo soy un terrorista. Dígame quién está mal. Sinceramente, yo apelo a su lado humano, a su criterio y a su preparación. No permita que hagan estas personas
un circo. Un circo de este sistema que se debería llamar correctamente sistema de justicia. Y no todo lo que hemos estado viendo. Usted lo sabe. Usted sabe cómo está el país. Y esto es solamente un rasgo de lo que estamos pasando a nivel nacional. Ya han privatizado una serie de derechos y servicios públicos. Quieren atentar contra el derecho humano al agua. No lo podemos permitir. Si tengo que estar en la cárcel, si tiene que pasar lo que tenga que pasar, no voy a dejar de luchar. Estoy en sus manos, sí, señores. La audiencia, como le digo, continúa. La audiencia ahorita está activa y estamos esperando cualquier comunicación. Allá mismo también se encuentra, por cierto, mi compañera Rosa María Méndez Fierro, que un poco más tendrá la oportunidad de visitarnos aquí en el estudio para hablar no solo de este tema, sino el reportaje de la semana que nos ha presentado, del robo de vehículos. Pero bueno, allá están, le digo, cámaras y micrófonos de Canal 66. Cualquier dato de relevante, aquí mismo lo verá, como siempre, en vivo, en directo. Continuamos. Empleados de negocios ubicados sobre la Independencia a la altura de la colonia Insurgentes intervinieron para tratar de evitar un asalto en contra de una sex boutique a donde 2 ladrones habían entrado. Todo esto y más se lo cuento con detalle al regresar. En más información en contexto nacional, matan a candidato a diputado del PRI en Guerrero. La tarde de hoy fue encontrado el cuerpo sin vida del candidato del PRI a diputado local por el distrito 17, Abel Montufar Mendoza, en la parte trasera de su camioneta sobre el bulevar Ciudad Altamirano Coyuca de Catalán, a la altura del entronque de la avenida Las Delicias, en la región Tierra Caliente de Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado alrededor de las 4:30. Trascendió que esta mañana Abel acudió a una comunidad de Ajuchitlán del Progreso. Horas más tarde se registró una balacera en la que fue secuestrado y posteriormente apareció sin vida, versión que no ha sido confirmada por el Grupo de Coordinación Guerrero. El dirigente del PRI en ese estado, Heriberto Huicochea, condenó el asesinato y demandó a las autoridades federales y estatales su intervención a efecto de que el asesinato no quede impune. Desde que empezó el proceso electoral son más de 80 políticos asesinados en el país, entre candidatos y candidatas a alcalde, diputado, regidor, cargos electos y antiguos cargos. Tan solo en Guerrero van 18 políticos asesinados en 8 meses. ¿Ya podemos hablar de narcopolítica o nos esperamos a más muertos? Continuamos. En más información, le adelantaba, pues una pareja particular de truanes buscó a ver cómo podía robarse algo de una sex boutique, pero no contaba con que habría trabajadores dispuestos a someterlos. Estamos aquí en la calle Independencia, esquina con Rodríguez del Toro, de lo que es la colonia Insurgentes. Pues vaya situación la que sucedió aquí en este sitio, ya que dos ladrones ingresaron a la sex boutique que se encuentra allá en el interior. Y bueno, estos sujetos asaltaron a los empleados. Afortunadamente los vecinos, los empleados de los tatús y también de una empresa de telefonía que aquí se encuentra, AT&T, bueno, ellos se percataron de lo que estaba sucediendo y procedieron a intervenir. Y ellos lo que hicieron fue cerrar la puerta de la sex boutique para encerrar a los sospechosos en el interior. Ahí se dio un forcejeo que incluso provocó que la puerta de este negocio, que es de cristal, se quebrara. Durante este forcejeo, los vecinos, los encargados de los negocios cercanos, lograron someter a uno de los ladrones. A él lo sometieron y bueno, inmediatamente llegó la policía. El otro ladrón logró darse a la fuga. Sin embargo, aquí dejaron este vehículo color plateado, color dorado, es decir, es un vehículo al parecer Honda. Aquí lo dejaron, incluso todavía se encuentra con las luces encendidas. Ya los agentes de la policía municipal se encargaron del detenido, el único detenido,
y los agentes de la Policía Ministerial están realizando las investigaciones. Y bueno, el botín fue pues de apenas 500 pesos. Pues interesante la intervención de otros ciudadanos que, bueno, por lo menos aquí en Mexicali, muchos no se quedan con los brazos cruzados al momento de que ven que alguna persona está siendo objeto de algún asalto o algún otro tipo de delito. Es la información en la cámara, Carlos Jiménez, reportero Roberto Rocabado, Canal de las Noticias. Si ustedes escucharan a mi producción, todas las reflexiones que al respecto de estos tienen, yo nomás les voy a decir una de tantas. En su gustada sección, los rateros más estúpidos que se van a aprender de aquí en adelante, no asaltar lugares donde el barrio te respalde. Ahí enseguidita hay gente que no solo hace tatuajes, hay gente que hace mucho ejercicio, según me cuenta un buen amigo que es frecuente el lugar, hay gente que hace bastante ejercicio y que con la mano en la cintura fue y agarró a uno de estos, y qué bueno que los agarró, ¿verdad? Pero bueno, nomás digo, en su gustada sección que vamos a instaurar a partir de hoy, los ladrones más estúpidos de Mexicali, vamos a estar presentando estos casos. Pero bueno, 500 pesos y la tunda le salió barato a los ladrones, porque de verdad, si algo tiene Mexicali, y ahorita lo decía bien mi compañero Roberto Rocabado, es que empezamos a cerrar filas. Y hay que ir cerrando filas en el barrio, en la calle, en la privada, en el residencial, en los centros comerciales. Estos léperos, dijera el maestro Magaña, estos léperos no son más que nosotros, ni son más valientes, al contrario, son unos cobardes. Así que nomás, como luego dice el refrán, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, vamos poniendo en su lugar a estos malandros de tercera. Y aparte, en su gustada sección, los ladrones más estúpidos. Vámonos con más información. Todos los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal van a poder sancionar en contra de personas que realicen cualquier efecto negativo en contra del medio ambiente, dice el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Y una vez que se publique ya en el periódico oficial del Estado, pues sin duda hay una vacatio legis de 60 días para desplegarlo y para llevarlo en operación, ¿no? En ese sentido, en ese tiempo, nos pusimos de acuerdo para la capacitación que se les va a dar a los elementos policiales sobre las reformas, pues, al bando de policía en gobierno, al reglamento de tránsito, y las cuales son las funciones y procedimientos que van a tener que llevar a cabo nuestros policías, ¿no? Y principalmente sensibilizarlos de esta situación de la conciencia ecológica que se debe tener, y también, muy importante, el trato que se le debe dar al ciudadano, ¿no? Principalmente la de los aventar desechos sólidos en la vía pública, la de quemar fogatas o basura, las de desperdiciar el agua y algunas otras situaciones que son un poquito ya más técnicas, ¿no? De desechos de aguas residuales en lugares no autorizados, el tirar escombro y ese tipo de situaciones. Por cierto, de manera adelantada y con mucho cariño desde aquí les mandamos una felicitación. Hoy agasajaron a las mamás policías. Madres de familia que trabajan como agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron objeto de emotivo festejo con motivo del próximo 10 de mayo, Día de las Madres. Durante el evento, el director de la corporación se refirió al doble sacrificio que realizan estas mujeres, ya que además de cuidar a sus hijos, también protegen a la sociedad. Sí, sin duda, este reconocimiento es muy merecido para las mamás policías. Esa función que tú comentas, el educar a los hijos, el sacar adelante una familia, pues es la función y responsabilidad más difíciles que tiene el ser humano. Y sin duda, una de las profesiones más difíciles es la de ser policía, entonces doblemente están teniendo un trabajo y una responsabilidad de las más importantes que hay en el servicio a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo es que decidió ser policía? Porque me ha interesado y me gusta, y más que nada tiene muchas cosas muy gratificantes. Y para mí es un orgullo, me gusta, y más que a los niños, a mi hija en lo particular, le gusta mucho y está muy orgullosa de mí. Pues más que nada, pues yo ya lo traigo, mi padre era policía, mi padre fue más de 30 años policía, y pues es alguna profesión que me gusta, el poder ayudar y pues servir a la ciudadanía. O sea, usted ya, su vocación lo traía, ya lo traía en la sangre. Pues yo pienso que ya lo traemos la vocación en la sangre, y por eso es que nosotras como mujeres decidimos en algún momento entrar a la corporación. Claro que sí, pero pues el riesgo siempre está latente, es un riesgo demasiado hermoso el poder servirle a las personas, siempre poder estar ahí y saber que al igual van a dar la vida por mis hijos, entonces es una profesión bastante hermosa. Por su parte, el presidente municipal y su señora esposa, la primera dama de Mexicali, reconocieron el valioso trabajo de las mamás policías.
Adicionalmente, el ser madre y trabajar en favor de la seguridad, no solamente de su familia, sino de todas las familias mexicalenses desde el área de seguridad pública como agentes de seguridad pública, es para nosotros un honor venir hoy a felicitarlas, a decirles gracias por su labor, pero sobre todo gracias por ese ejemplo que nos dan día a día de siendo madres, también todos los días despedirse en las mañanas de sus hijos y esperar que por la tarde regresen con bien a sus casas. Yo admiro mucho a las madres policías porque realmente ellas nos dan un ejemplo a todas las mujeres de lo que es el deber primero hacia afuera en el trabajo que ellas realizan, que es un trabajo por demás demandante, pero también el hecho de que cuando lleguen se quitan el uniforme y llegan a ser esas madres amorosas como muchas de ellas nos han demostrado. En Contacto informan Carlos Jiménez y Roberto Rocabado, Canal de las Noticias. Enhorabuena, de verdad, felicidades a todas las mamás por adelantado, que ya vendrá el día para hacerlo, pero en particular hoy que se les festejó a las mamás policías. Muchas bendiciones y muchas gracias por darnos, como decía bien la presidenta de DIF, la señora Margarita, ese doble ejemplo en las calles y en la casa. Y bueno, fíjese que se le cuestionó al contralor del gobierno estatal sobre este vehículo oficial que se vio involucrado en un accidente donde se llevó varios postes, pero además arrolló a un ciclista que lo demandó y sigue ahí en el hospital. Bueno, sobre el uso de ese vehículo oficial se le cuestionó al contralor estatal. No hemos recibido una denuncia formal. Yo le encargué a la Dirección de Responsabilidades que investigara con relación al contralor interno que tenemos para que haga una investigación si hubo una violación a las responsabilidades administrativas. Si las hay, vamos a abrir un procedimiento de responsabilidad administrativa y lo vamos a sancionar como corresponde. Sí, por supuesto, eso ya es responsabilidad personal del funcionario que lo cometió. Nosotros vamos a sancionar al funcionario porque estaba utilizando un pick-up a lo mejor en horas inhábiles, no estaba autorizado, etcétera, etcétera. Eso tenemos que verlo e investigarlo en un momento dado. Pero hasta que no tengamos un informe del Contralor Interno en el sentido de eso, vamos a abrir un procedimiento administrativo de sancionar. También habló que los portales de transparencia no solo son para pedir información de cualquier tema gubernamental, finanzas, etcétera, sino también para poner denuncias en contra de funcionarios que no se anden portando bien. Reconstruir una relación entre sociedad y gobierno a través de la participación, abriéndolo al gobierno, al acceso a la información, a los planes, a las decisiones, que tengan conocimiento de lo que estamos haciendo, que opinen, que participen, que critiquen. Pero si se mantienen al margen, obviamente no podemos construir esa relación. Una relación necesita hasta cierto punto ese interés. Y todas estas herramientas son justamente para promover eso, ¿verdad? Para que el ciudadano sienta que estamos abriéndonos realmente y que no tenemos las puertas cerradas. Pero tenemos que hacer una función pedagógica también, tenemos que invitarlos, estar constantemente con ellos, asistir, invitarlos. Es decir, es un trabajo pedagógico muy importante el que tiene que hacer el gobierno para que realmente genere confianza, porque eso es lo importante. Y mientras hay, bueno, le decía 80 candidatos asesinados en este proceso electoral, hay quien busca llamar la atención de cualquier forma para que, bueno, vea usted, con guardias imperiales de, pues sí, de Star Wars, con la marcha y todo el asunto, van con uniforme y además de esto, por si nos faltaba algo para hacer el ridículo, bailan el Scooby-Doo papá. Pero bueno, más mezcla de cosas absurdas no se le puede pedir a estos que buscan, pues eso, llamar la atención. Esto sucedió allá en las calles de Puebla y pues literalmente viene de otro mundo, ¿verdad? Entonces ahí puede ver usted a soldados imperiales con máscaras bastante chafas entregando publicidad de este candidato panista, Jesús Saldívar, ahí lo ve usted. Pero bueno, desde el Badabadún que no se miraba algo así. Continuamos.
En más información le comento, Trump anuncia que Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Irán. El presidente estadounidense dijo hoy que su país se retira de este acuerdo nuclear que tiene con Irán desde el 2015 y volverá a imponer las sanciones levantadas bajo el pacto. Firmará un memorando para refrendar las sanciones contra Irán y bueno, les darán incluso sanciones más fuertes, dijo Trump. En el mismo sentido, el mandatario estadounidense dijo en un mensaje en la Casa Blanca que el acuerdo es defectuoso hasta la médula y si no hacen algo, bueno, exactamente pues no sabe lo que pueda ocurrir en cualquier momento. En el acuerdo de 2015 elaborado por Estados Unidos, otras 5 potencias internacionales e Irán alivió las sanciones contra Irán a cambio de que Teherán limitara su programa nuclear. La decisión probablemente aumente el riesgo de conflicto en Oriente Medio, moleste a los aliados europeos de Estados Unidos e interrumpa el suministro mundial de petróleo, no más por decir algunas consecuencias, pero pues para lo que le viene importando, ¿verdad? Al naranja presidente. Continuamos. Y en más información, candidatos de Acción Nacional proponen que es urgente regularizar autos chocolate. Urge regularizar los autos denominados chocolate porque su entrada al país solo propicia la corrupción y la inseguridad, dijo el candidato al Senado de la República por Baja California de la coalición por México al Frente, Jorge Ramos. La corrupción que hay en las aduanas ha permitido que haya más de 500,000 de vehículos ilegalmente circulando aquí para perjuicio de todos. No ingresa el Estado, el municipio y la Federación un solo centavo por más de 500,000 de vehículos que están aquí. Y los autos formales nacionales cayeron las ventas el 27% de las ventas de autos nacionales aquí en nuestro estado. Y en la seguridad pública no sabemos con quién estamos tratando porque no hay un vehículo registrado. En conferencia de prensa que organizó la Asociación de Periodistas de Mexicali se contó con la presencia de Gina Cruz, candidata al Senado de la República, y de Mónica Bedoya, candidata a diputada federal por el Distrito 02. Gina Cruz mencionó que el trabajo de senadora se realiza desde la Ciudad de México, pero hay espacios en los que se regresa a las entidades. Nos regresamos a través de nuestras oficinas de enlaces que ya nos hemos comprometido, tanto Jorge como su servidora, de tener una oficina en cada municipio, de poder estar cerca de la gente a través de ellas, pero además pues a través de traer precisamente recursos al Estado para que se puedan hacer, pues que tengan ahora sí que las necesidades se cubran a través de la infraestructura que se pueda lograr, ¿no? Mónica Bedoya señaló que es urgente trabajar en mayores apoyos para las escuelas. Tendremos que ir por buscar que se beneficie más a Baja California con un programa como este que se llama Reforma Educativa, que aquí son 257 escuelas en todo el estado, cuando hay más de 3,000 escuelas. Imagínate, no es nada. Como ya lo dijo Jorge, Baja California es el estado que más le aporta, de los que más le aportan a la federación, más sin embargo a la hora que recibe beneficios siempre va a los últimos lugares. El también exalcalde de Tijuana, Jorge Ramos, dijo que es urgente propiciar reformas a la ley que garanticen la protección de las víctimas, porque ahora solo se ha legislado por el derecho de los delincuentes. Añadió que el combate al crimen organizado debe ir más allá de la captura de las cabecillas de las bandas criminales. Se debe desarticular de fondo al crimen organizado. En Contacto informan Israel González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias. Bueno, pues ahí está el planteamiento que hacen los candidatos del PAN. Por cierto, también hablaron de la visita de Ricardo Anaya a Baja California. Una visita previa al desarrollo del segundo debate que se efectuará en Baja California es la que podría estar encabezando en Mexicali el candidato a la presidencia de este país de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, informó el comité directivo del Partido Acción Nacional. Está agendada para este mes de mayo, todavía está por definirse el día, pero seguramente será unos días antes del debate acá en la ciudad de Tijuana. Y pues estamos organizándonos porque precisamente la siguiente visita que se está promoviendo es aquí en la ciudad de Mexicali. Ya ven que ha sido esperada no solamente por ustedes los medios que nos están preguntando al respecto, sino pues por toda la militancia, ¿no? Es muy importante que un candidato a la presidencia de la República haga presencia en los lugares en donde hay más movimiento, en este caso de su partido,
pues para que eso alienta a los militantes, ¿no? Y anima al trabajo, anima el ambiente, anima en todos los aspectos, ¿no? Se precisó que la posible visita pudiera pactarse y estarse ya confirmando en próximos días, pues sería previo al 20 de mayo del presente año. Si se concreta hoy la visita, sí, vendría antes del 20 de mayo, así es. Aquí pues le estamos ya nosotros previendo, adelantándonos a esta propuesta que ahorita todavía está en eso y viendo nosotros cuál sería la factibilidad aquí, en dónde hacerlo, todos los aspectos que eso conlleva, no toda la logística. En Contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias. Y más en el escenario de la política, Eugenio Lagarde, presidente de Canacintra Mexicali, opina sobre este escenario y dice que debido a pues algunas posturas de Andrés Manuel López Obrador pudiera ser que exista alguna razón para llegar a acuerdos de renegociación con el Tratado de Libre Comercio. Él explica el porqué de este razonamiento. Tiene en gran parte que ver el tema de las elecciones. No sé si están viendo que los 20 puntos que tiene el AMLO ahorita arriba de los demás candidatos y que de que llegar a ganar AMLO quiere hacer un cambio radical en el tratado, han de estar buscando a lo mejor por esa razón decir hay que dejarlo bien asentadito de una vez más. Y de hacerse el cierre parece que no va a triunfar o no va a salir Estados Unidos con las cosas que estaba pidiendo, parece que se va a mantener, que creo que es porque ya se dieron cuenta que el tratado sí trae muchos beneficios para Estados Unidos, no más en Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio genera 5 millones de empleos, entonces hay mucho intercambio comercial, hay servicios, hay negocios, entonces yo creo que ya les cayó el 20 y probablemente no haya cambios drásticos y se mantenga, eso es lo que escuché. Y en más información les platico, resurge el ébola en África, van 17 muertos en el Congo. La República Democrática del Congo confirmó el martes un nuevo brote de virus del ébola, luego de que funcionarios de salud locales reportaron 17 muertes entre 21 pacientes con signos de fiebre hemorrágica en un área afectada. Equipos médicos enviados a la zona tomaron 5 muestras de supuestos casos activos y 2 resultaron positivos para la cepa Zaire del virus del ébola, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado. Es la 9ª vez que se registra el ébola en la nación centroafricana, cuyo río ébola dio nombre al virus cuando fue descubierto en la década de 1970 y se produce menos de un año después del último brote que dejó 8 muertos. Nuestro país enfrenta otra epidemia del virus que constituye una emergencia internacional de salud pública, dijo esto el ministro de Salud. Todavía disponen de recursos humanos bien capacitados que pueden controlar epidemias, sin embargo, bueno, la crisis vuelve a golpear al país. Continuamos. Y en más información le platico, a desesperante situación se enfrentan niños y jóvenes que siendo residentes de Mexicali estudian en Calexico, California, la ciudad pues aquí vecina, pues aquí la frontera, si bien es algo común este tema de los cruces, pues ya había contacto ciudadano. El grupo que le recomiendo que se agregue en Canal 66, llegaron imágenes donde se observa a un elevado número de personas en distintas edades intentando cruzar la garita de la zona centro muy tempranito, y esto con el afán de muchos pues, de poder llegar a sus escuelas o a sus centros laborales a tiempo. En el mensaje que se escribe a este Canal 66, los inconformes con la situación hacen énfasis en la necesidad de mayor control por parte de las autoridades de la aduana mexicana a este tipo de problemas, pues en la desesperación por querer llegar puntuales a sus centros escolares o de trabajo, se ocasiona que jóvenes, niños y quienes en ese espacio se encuentren sufran de empujones, peor aún el hecho de que alguien se meta en la fila, que es desafortunadamente constante, ocasiona molestias, un completo desorden y bueno, ¿qué podemos decir? Todos vamos siempre en las mañanitas ahí con las prisas, pero acá pues por mucha prisa que lleves hay que hacer la cola. Y bueno, en más información, con el afán de evitar riesgos con la población, el tema de las albercas, que si bien es cierto se antoja en el verano, también se antoja que las revisen. Autoridades de salud, de turismo y en específico ofertadores de servicios acuáticos trabajan en una serie de capacitaciones que llevan como objetivo el poder mantener en el mejor estado el agua con la que se llenan las albercas, que son utilizadas con fines recreativos en la zona, informó el delegado de Secture en Mexicali, Eloy Moreno. Estamos ya programando un curso que se va a dar para todas aquellas
negocios, todos aquellos hoteles, lugares que tienen una alberca que puedan tomar ese curso de calidad, o sea, es el 29 de mayo este curso, para que lo puedan llevar a cabo y se pongan al puro trancazo todo lo que es la alberca, ¿no? En calidad de mantenimientos. El funcionario estatal argumentó que el mantenimiento en los centros acuáticos o piscinas es de más importante, sobre todo en el verano, en que la afluencia a este tipo de sitios es masiva. Sí, definitivamente, sabemos que las albercas son muy visitadas en ese tiempo y pues todas aquellas personas que vienen de fuera, que se quedan aquí la semana o el fin de semana, sabemos que van a utilizar las albercas. Entonces, la preocupación de la Secretaría de Turismo es que no vaya a suceder nada, que estén bajo el riguroso control sanitario que deben de tener. En Contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias. Y bueno, hace rato Alfonso López Trasviña nos hablaba del jineteo, no de dinero, no crean nada de ustedes, jineteo de toros bravos. 15 jinetes de México y el mundo compitiendo a 2 rondas, 30 toros de 4 ganaderías, 3 de Baja California y 1 de Chihuahua, y un espectáculo de disciplina, habilidad y destreza a jineteo de toro bravo del más alto nivel, compitiendo por la vía de campeón, es lo que ofrecerá la edición 2018 del Bull Master Championship en Mexicali, este viernes 18 de mayo en Plaza Calafia desde las 8 de la noche. Lo anterior fue dado a conocer por Tizoc Favela, productor de Pro 3 Entertainment, y Rolando Jones Garay, representante de la Federación Mexicana de Rodeo. Traemos una gran producción, traemos luces, traemos pirotecnia, traemos musicalización. Todo es un show tipo Las Vegas. En Las Vegas hay unas competencias que se llaman PBR, que es una liga de Estados Unidos, lo mejor que hay en el mundo. Hay PBR México, nosotros como Bull Masters tenemos un nivel igual, o sea, nuestros jinetes son de nivel mundial. Y en la contienda, Isaac Dick de Canadá, Dakota Eagleberger y Albert LeBron de Estados Unidos, Alan Castañeda de Guatemala, Cullen Miller de Australia, William de Souza de Brasil y por México, Edgardo Torres de San Luis Potosí, Francisco García de Coahuila, Ricardo Ramírez de Zacatecas, Ricardo González de Chihuahua, Juan Carlos Contreras de Hidalgo, Ovidio Chablé de Tabasco y los baja californianos Jorge Valdivieso, Alwin Valladolid y Alonso Carrión. Mexicanos y extranjeros con amplia experiencia en esto, ¿sí? Y digo en esto porque hablo tanto en lo que es el freestyle para bullfighters, ¿sí? Y hablo del jineteo de toros para los jinetes, ¿no? Entonces, ya habrás escuchado la información, estamos trayendo los mejores toros para muy buenos jinetes. No podemos hacer una combinación de tener excelentes jinetes con toros regulares, mucho menos toros malos. En el evento, cada jinete monta un toro de gran fortaleza y mientras se sujeta con una sola mano de un pretal especial en el lomo del toro, el jinete deberá durar 8 segundos reglamentarios para poder recibir calificación sin que su mano libre haga contacto con el toro ni consigo mismo durante la monta. La calificación que otorgan los jueces es acorde al desempeño y grado de dificultad del toro, así como el control y postura y espueleo del jinete. En Contacto informan Arturo Garibay y Alfonso López Trasviña. Y bueno, vámonos con la segunda entrega de este reportaje especial que ha producido mi compañera Rosa María Méndez Fierros para Noticieros Contacto, y se trata esta segunda entrega del robo de vehículos. Hace algunos años mi familia y yo fuimos víctimas de un robo a nuestro automóvil. Tuvimos que vernosla por nosotros mismos. Ese auto jamás lo recuperamos. Era nuestro único medio de transporte. Fue aproximadamente a la 1 de la madrugada cuando me lo robaron y el vehículo lo localicé al día siguiente como a mediodía. A través de la ayuda de mi familia puse la demanda, pero pues prácticamente no funcionó de nada. No, nunca lo recuperé, a pesar de la denuncia y la búsqueda que dimos, pues no lo recuperé. Cada día son robados en Mexicali 12 carros. Durante el mes de enero se robaron en la ciudad de Mexicali 329 vehículos. En el mes de febrero fueron 328 y en el mes de marzo cerramos la cifra con 332 vehículos robados. Lo peor es que pese al esfuerzo de las víctimas para hacer las denuncias y seguimiento, solo 4 de cada 12 vehículos hurtados son recuperados en la capital baja californiana y algunos con esfuerzos muy individuales por parte de quienes sufrieron el hurto.
Traemos un porcentaje del 40% de vehículos recuperados por todas las corporaciones, por todas las vías. Las víctimas, ante la falta de resultados de la autoridad, deciden poner manos a la obra para recuperar con sus propias investigaciones sus vehículos. Y llegué al establecimiento de la Soriana y pasé 10 minutos a hacer una compra ahí de 10 minutos y ya cuando salía no estaba mi vehículo y nos dedicamos a entrarle por nuestra cuenta con la desesperación y con la esperanza de encontrarlo, pero no encontramos nada y hasta la fecha las autoridades pues no han logrado nada tampoco. Así es que proteja su carro, porque los ladrones acechan en Villas del Rey, Valle del Pedregal, Zona Centro y otras 10 áreas. En la siguiente entrega le hablaremos del top 10 de las zonas más conflictivas, del sufrimiento de las víctimas y, por supuesto, los carros que son robados. En el caso de la zona centro, de la zona central, ha tenido un incremento de incidencia. Alrededor del 90% de esos vehículos que nos son reportados como robados son robados sin violencia, es decir, estacionados. La gente llega con su vehículo a donde tiene que llegar, lo deja estacionado, se baja y cuando llega pues ya no está su vehículo, es cuando nos llama, ¿no? Es decir, solamente un pequeño porcentaje de ese tipo de vehículos son las personas atacadas de forma violenta, les arrebatan las llaves o los bajan del vehículo. Para Noticieros Contacto informan Marlon Montañez y Rosa María Méndez, Canal de las Noticias. Gracias por continuar en Contacto Nocturno. Le agradezco mucho que esté con nosotros en esta mesa del diálogo a la candidata al Senado de la República por la coalición que incluye a Morena, al PT, al Partido Encuentro Social, Alejandra León. ¿Cómo está, Alejandra? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Muy buenas noches a todos ustedes. Pues muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por estar aquí. Yo conozco de su trayectoria, pero la gente no. Quiero, al pensar que algunas personas no alcanzan a identificar, y yo quisiera que habláramos un poquito dónde empieza Alejandra León con el tema del interés por el servicio público o la vocación al servicio público, así como pues por el que debería ser considerado un arte, que es la política, pero que desafortunadamente también se tiene bastante desgastado. Muy bien, pues bueno, básicamente yo inicio hace 20 años, tanto cuando iba egresando ya de mi carrera profesional, que soy ingeniero químico ambiental, y también pues participando en la política. Yo fui fundadora del Partido Verde Ecologista de México aquí en Baja California, el cual tuve que renunciar pues desde el 2004 a la fecha. Y pues básicamente nosotros lo que estuvimos trabajando pues fue precisamente el tema ambiental. Aquí en Baja California fui la primer directora de Ecología Municipal en el 17º ayuntamiento. Joven, ¿no? Sí, tenía 25 años y estuvo encabezado por el licenciado Jaime Díaz Ochoa cuando fue su primera administración. La primer directora de Ecología. La primer directora de Ecología Municipal aquí en Mexicali. ¿Qué es acorde a la ingeniería que usted estudió? Además, así es, sí, pues lo que es todo el área ambiental, pues mi profesión es el área ambiental, ingeniero químico ambiental, tengo una maestría en educación ambiental y actualmente pues acabo de terminar la carrera de Derecho también. Y así es como iniciamos desde hace 20 años, siempre he llevado a la par la parte política, la parte social y sobre todo la parte ambiental, siempre los he venido trabajando a la par. Y pues es algo que me llena mucha satisfacción porque me permite estar en contacto directo con toda la gente. Si me regreso, yo la recuerdo como la primera directora de Ecología, muy jovencita, 25 años ahora me entero, pero si le recuerdo, al momento me parecía muy lógico que si estaba con la carrera, con la maestría, como directora de Ecología, pues estuviera en aquel momento buscando la afinidad del Partido Verde Ecológico, pero luego en el 2004, que eso vino a ser cuando ya había ganado por ahí Vicente Fox, que se había ido el Partido Verde en alianza con ellos. ¿Por qué se sale de ese partido? ¿Qué es lo que no le hace sentido en ese partido? Que además es el único que por nombre, por lo menos, por nombre lleva
el Verde Ecologista? Pues precisamente por lo mismo, creo que es un partido que ha faltado a los principios y valores de la protección al medio ambiente. Me tocó vivirlo aquí en el Estado, precisamente con la militancia a nivel nacional también, y pues eso no va acorde con las perspectivas que yo tenía dentro de mi profesión. Entonces, pues me dediqué simplemente a ser una ciudadana pues sin un partido político, sí siguiendo en la política, pero sin partido político, hasta en el 2012, que pues yo siempre desde el 2006 y 2012 apoyé a Andrés Manuel López Obrador, soy una obradorista. Entonces, antes de estar en el partido Morena, yo ya estaba siendo afín al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, ya en ese sentido ya nos sumamos a las filas de Morena, a ser fundadoras también de Morena y conformar este partido político, que antes que ser partido político es un movimiento de regeneración nacional. Ese tiene que quedar muy claro para todos los ciudadanos. Nosotros no somos un instituto político que nace nada más como un instituto político. Nosotros nacemos como un movimiento de regeneración nacional, y hoy por hoy somos el movimiento más grande en el mundo. Y ahí en el 2006 me dice, sale del 2004 el Partido Verde, se desilusiona, no comparte, luego en el 2006 participa. Desde aquel entonces, ¿por qué López Obradorista? En la primera vez que se lanza como candidato a la presidencia de la República, ¿no? Sí, así es, desde el 2006 pues le apostamos al proyecto de Andrés Manuel. Creo que tiene unas políticas, un proyecto con políticas públicas, pues aunque digan populistas, pero son más cercanos a la gente, son realmente países desarrollados que existen actualmente en el mundo, tienen ese tipo de políticas donde apoyan, por ejemplo, la soberanía alimentaria, tienen subsidiado el campo, tienen subsidios y a los estudiantes, tienen subsidios a las madres jefas de familia. Entonces tienen todo este tipo de apoyo que en los países desarrollados pues no son para ellos populistas, son simplemente aportaciones y apoyo que deben de cubrir el Estado a los derechos humanos fundamentales que cada uno en esos países también tienen protegidos, porque los derechos humanos, pues bueno, son internacionales. Sí, claro. No, pues el truco de los estadounidenses, ¿no? Que nos dijeron, no hay que subsidiar el campo, pero ellos sí lo subsidian. Y lo han criticado, ahí sí, lo han criticado de todos tipos de partidos, lo han puesto en la mesa esos análisis. Pero bueno, entonces 2006 ya usted se convence del proyecto de López Obrador, sí. Luego ya sabemos lo que pasa en el 2006, en el 2012 una vez más usted se suma. ¿Cuándo es que funda o en qué momento es el momento histórico que Morena nace en Baja California y que usted dice yo quiero estar dentro de Morena? En el 2012 precisamente nosotros entramos a la contienda electoral siendo representantes generales de casilla, así es como entramos, siempre hemos sido unos soldaditos más en el partido, y entramos en el 2012 en esta contienda presidencial siendo representantes generales de casilla. Movimiento de Regeneración Nacional era una asociación civil, no era un partido, no era un instituto político. Ajá. Sin embargo, pasando las elecciones presidenciales y dándose los acontecimientos de este fraude que tuvimos electoralmente, en el cual yo pude constatar mucho de los hechos porque me tocó, aparte de cuidar casillas, contar el voto por voto en las urnas, en el INE también las urnas que llegaban ahí, y pudimos constatar varias fallas, ¿no? También inconsistencias, y bueno, ahí quedo realmente convencida cuando hace un llamado a Andrés Manuel López Obrador de que Morena tiene que ser un partido político para que en este año 2018, un año crucial, un año histórico para México, para todos los mexicanos, tengamos nosotros esta herramienta y este instrumento para poder abanderar con Andrés Manuel López Obrador la contienda electoral y llevarlo a la presidencia de la República y que fuera nuestro candidato abanderado. Ahí es donde me decido yo a seguir y quedarme en Morena, asumir este reto, pero sobre todo asumir esta gran responsabilidad con el pueblo de México, con todos los ciudadanos, con los baja californianos también, y empezamos todo un proceso,
un proceso legal que se tiene que hacer ante el Instituto Electoral. En aquel entonces todavía era el IFE. El IFE, así es, y iniciamos todo el proceso. Soy consejera política estatal desde el 2012, donde se inician todos los trabajos estructurales para la conformación del partido, y pues me quedo, ¿no? Soy consejera política estatal. En el 2015 soy candidata a diputada federal plurinominal. En el 2016 fui candidata a diputada local por el 2º distrito aquí en Mexicali, Baja California, y bueno, ya hoy en este proceso interno que se dio dentro del partido para las postulaciones a las candidaturas, y que fue un proceso interno democrático, pues me postulo para ser precandidata al Senado, y pues bueno, de ahí salimos con la candidatura, siempre apostándole al proyecto de nación que trae Andrés Manuel López Obrador, convencida totalmente que es un proyecto muy noble, que es un proyecto, sí, populista, pero es porque queremos apoyar realmente a todos los sectores, a todos los estratos sociales también que tenemos, pero sobre todo a todos los sectores socioeconómicos, y que los que tengan menos no sigan teniendo menos, sino que al contrario sigan avanzando y puedan tener más. Dos preguntas. El 2006, 2012, ¿usted considera en ambas ocasiones hubo fraude? Y ahí la segunda pregunta sería, ¿qué haría diferente este 2018 si así lo consideran la historia? Sí, básicamente, pues bueno, sabemos que en el 2006 gana el Partido Acción Nacional la presidencia con Felipe Calderón. En el 2012 pues se pasa la batuta y gana Enrique Peña Nieto pues del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y creo que hoy por hoy ya se dio cuenta la gente que tanto en el 2006 como en el 2012 la situación no ha cambiado, la situación ha empeorado, hay un hartazgo de la sociedad en contra del PRI y del PAN porque no han cumplido las reformas estructurales, no fueron como las vendieron a los ciudadanos, no ha sido realmente fructífero para los bolsillos de todos los ciudadanos, realmente fuimos engañados, pues bueno, aquí Andrés Manuel fue muy enfático desde el 2006, lo que pretendían hacer, lo que él llama la mafia del poder, estos grupos fácticos, y eso es lo que nosotros debemos de evitar y no debemos de caer en lo mismo. La gente realmente, ahorita que estamos en campaña en este 2018, sí nos los dice, y así es como nos los dice realmente. Ya no vamos a creer en el PRI y en el PAN, porque creímos en el 2006, en el 2012, pero ahora yo creo que vamos a votar por Andrés Manuel. Están realmente convencidos, pero sobre todo hay un fuerte sector ya obradorista en el 2006 que dice, ahora sí vamos a ganar, porque los que en aquel entonces se dejaron engañar y se dejaron convencer, pues van a salir a votar, sobre todo por el proyecto de nación con Morena, con el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, y con todos los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. Voy a hacer una pausa, ahorita vamos a seguir la plática. Me gustaría mucho ahí cuando habla de la confianza, porque se ven básicamente dos grupos, los que están plenamente confiados, esperanzados quizás sea la palabra, y los que tienen mucho miedo, ¿no? Y usted sabe que ha habido desde el 2006 campañas del miedo. Hablemos de estos dos factores, si me permite, al regresar. Y bueno, nos quedamos en la charla con el tema de la campaña del miedo. Desde el 2006 y hoy, 2012 también se repitió, 2018 ahí está, que sí miedo, pero finalmente hay gente que sí termina por tener ese miedo y otra gente que ya incluso se burla de esas campañas. ¿Usted qué diría en esos dos polos? Porque está, digamos, un tanto polarizado el país, básicamente con la ventaja que lleva el proyecto más fuerte es Andrés Manuel, ¿no? Y ya Anaya, que se perfila como el segundo, pues está rezagado. Ahorita casi es Andrés Manuel o el que le gane a Andrés Manuel. En esos dos polos, ¿usted qué diría? A cada uno de los extremos. Pues bueno, básicamente lo que nos hemos nosotros percatado, tanto en redes sociales como en la campaña de tierra que nosotros estamos llevando a cabo en el día a día, es, por ejemplo, en redes sociales, bien lo comentas tú, hay gente que pues ya se ríe, hace memes de esta implementación de campañas de terror que quieren hacer en contra de Andrés Manuel. Obviamente la gente ya no está creyendo, es la mayoría de la gente que ya no cree en esta campaña o en esta guerra sucia de implementar el miedo a la gente para que no vote por Andrés Manuel López Obrador o para que no vote por Morena. Y en el otro sentido,
pues en la campaña de tierra también nos lo hace saber la gente. O sea, la gente ya está muy convencida que pues el mejor proyecto y que el mejor ha presentado propuestas, inclusive el que ya presentó su gabinete, precisamente es el que le da confianza a la gente, el decir, ya está nombrando él a su posible gabinete, lo dio ya a conocer, y en ese sentido la gente se siente un poco más confiada, porque pues ya sabe quiénes son las personas que pudieran estar con él gobernando nuestro país, siendo que pues el resto de los candidatos no han nombrado absolutamente a nadie, no han dado luces de quienes pudieran estar con ellos, posiblemente acompañándolos en sus posibles gabinetes, y eso también crea desconfianza ante la gente, es lo que también la gente nos los ha dicho. Creo que las redes sociales han sido importantísimas en esta contienda electoral, es la gran diferencia en el 2006 y en el 2012, el parteaguas definitivamente son las redes sociales. Aquí ya los medios tradicionales pasaron a un segundo plano, y las redes sociales son las que han estado tomando la batuta, y es el sentir de los ciudadanos que ya están ahí en estos medios de comunicación que tenemos ahora con esta tecnología, y que no lo veíamos en el 2006 y en el 2012, y eso ha hecho la gran diferencia en esta campaña electoral, y es donde también nos va a dar la certidumbre, y nos está dando la certidumbre de que vamos a ganar. En Mexicali, el año pasado, hubo un cansancio que decían que era la gasolina. Finalmente, el gasolinazo fue un motor que activó a todo el país en muchos grupos para hacer manifestaciones. Pero acá se cruzó con lo del agua, la ley del agua. Luego se cruzó con las placas, se cruzaron tantas cosas, pero al final grandes cantidades de personas, sobre todo en Mexicali, que por ahí hasta meditó ser portada de una revista Proceso. Sí. Mexicali fue un lugar muy particular, incluso mucho más que Tijuana. Si hablamos de números, yo creo que no son carreritas o competencias, pero si somos objetivos, la cantidad de gente que salió a Mexicali a marchar. Después hubo muchos grupos. Yo me acuerdo, el primer convocante, que al final salió incluso medio raspado, peleado con otros grupos, fue La Célula. Ya después otros más. Después Mexicali Resiste. Yo sé que usted, como profesionista, como abogada, terminando recién su licenciatura, además entiendo, ¿no? Estaba terminando apenas su licenciatura, hizo todo un trabajo legal que le daba fundamento a las críticas que hacían, y aquí es muy curioso, y permítame hacer tal cual el asunto, porque el propio Rigoberto Campos alguna vez lo dijo, un cenecista de los orígenes o de las raíces del PRI, y quien lo dijo aquí en alguna entrevista conmigo, no, ni me avergüenzo, pero antes que eso soy mexicano, ¿no? Y en aquel momento, bueno, pedía cabezas hasta de funcionarios del gobierno priista, ¿no? De Enrique Peña Nieto, estoy hablando del delegado de Conagua, también del gobernador. Es decir, en aquel momento ya no era, o no se comportaba, digamos, políticamente nomás como un priista. Pero sí, incluso yo recuerdo mucho a una maestra de la facultad que decía, que evocaba a alguna especie de manera de los viejos priistas, sobre todo en el tema de la historia y todo esto que Rigoberto Campos promovía en esta que se volvió una lucha luego ya, no solo por el tema del agua, sino con objetivos muy directos a la crítica de señalamientos de corrupción y demás con el caso Constellation. Entonces, marco que yo refiero, que yo al final aquí entrevisté a todos los grupos y pude alcanzar a entender, yo creo que el público también, que no había un solo grupo, que había muchos, así nos los decían, y así lo dijeron incluso en esta mesa. Un día tuve aquí más de 30 representantes de grupos, había hasta de Tecate, había sus diferencias entre ellos. Yo le pregunto a usted, de todos estos grupos, usted en particular, Alejandra León, la profesionista de los temas ambientales, la abogada, que si bien hizo un ejercicio jurídico como abogada con el tema Constellation para la ruta de Rigoberto Campos, usted en particular era parte o es parte de alguno de todos estos grupos tan diversos. El más sonado es Mexicali Resiste, pero hay muchos. ¿Usted en particular, digamos, pudiera decir que estuvo participando activamente en uno de esos grupos? No, fíjate, Francisco, que me gusta mucho el contexto en el que manejas la pregunta y la cuestión. Yo, además, soy consejera ciudadana ante el Consejo Estatal de Protección al Ambiente aquí en Baja California. El Consejo Estatal de Protección al Ambiente en Baja California, que está contemplada en la ley, es el órgano con mayor autoridad en el estado en materia ambiental. Yo salí electa, atendí una convocatoria pública que emitió la Secretaría Estatal de Protección al Ambiente aquí en el 2017,
No, en el 2016, a finales del 2016, en octubre del 2016, resultó electa por los consejeros de este órgano colegiado estatal, que preside precisamente el gobernador y la secretaria de Protección al Ambiente, y hay un consejero ciudadano por cada uno de los municipios. Debe de haber un consejero ciudadano por cada uno de los municipios de Baja California. En este caso, yo resulté seleccionada como una consejera ciudadana por el municipio de Mexicali. En ese sentido, como esto se da a finales del 2016, cuando se estaba también fraguando todo este movimiento en defensa del agua, porque ya estaba casi aprobado por Fast Track la ley privatizadora del agua, que finalmente, gracias a estos movimientos sociales y a estas marchas, se logró pues abrogar, ¿no? Se logró tirar abajo, como decimos coloquialmente aquí en Mexicali. Y precisamente yo tengo un despacho jurídico ambiental, y bajo ese tenor de mi perfil profesional y con todo el profesionalismo que nos caracteriza, empezamos a investigar y a indagar el proyecto Getaway, el proyecto de la cervecera Constellation Brands, que pues iba muy a la par de la ley privatizadora y a la vez se iba fraguando todo este proyecto que nos llegó a nuestros oídos, que ya estaba por iniciar la primera etapa. Yo solicito por medio del portal de transparencia el manifiesto de impacto ambiental. El manifiesto de impacto ambiental es un documento maestro que cualquier tipo de desarrollo económico industrial debe de realizar primero ante las instancias correspondientes, ya sea estatales o federales, según la competencia del giro industrial. En este caso yo lo solicito ante Semarnat, me dicen que no, que ahí no está, y lo empiezo a solicitar ante la Secretaría de Protección al Ambiente vía portal transparencia. Estamos hablando que en ese lapso empezaron también las marchas en contra de la privatización del agua, en contra de esta ley que se acababa de aprobar, y pues fuimos a la par participando en estas luchas sociales, pero también en esta indagación como profesionista y como consejera ciudadana por Mexicali ante el Consejo Estatal de Protección al Ambiente. Entonces, nosotros en Morena, desde el 2015 se quiso privatizar a nivel nacional el agua. Los legisladores de Morena y todos los militantes de Morena nos opusimos, inclusive hicimos algunos posicionamientos públicos, si bien nos hicieron algunas marchas, pero sí se hicieron posicionamientos públicos en ese sentido para que no se privatizara a nivel nacional el agua. Era una de las reformas estructurales que traía Enrique Peña Nieto, el privatizar el agua a nivel nacional. No se logró en ese sentido, entonces lo que se propuso el gobierno federal es empezar por los estados a empezar a privatizar el recurso natural, el agua. Y pues nosotros ya traíamos en conocimiento este hecho cuando toca Baja California ser de los primeros estados que fueran a privatizar el agua. Pues en ese sentido, siendo aparte militante de Morena, pero también siendo consejera ciudadana ante el Consejo Estatal de Protección al Ambiente por mi perfil profesional y por el trayecto de trabajo socioambiental que yo he realizado, yo tengo una organización civil, se llama CIMAS AC, fundada desde el 2010, por el cual yo he estado siempre haciendo labores socioambientales en la comunidad. En ese sentido comenzamos a indagar toda la cuestión de la planta cervecera Constellation Brands. El documento lo solicitamos en 4 ocasiones vía portal de transparencia y en las 4 ocasiones nos los negaron. Entonces nos dimos cuenta que sí existía el documento, que ya había una licencia, porque nos mandaron nada más una licencia ya autorizada que se deriva de ese manifiesto de impacto ambiental, por lo cual tuvimos que acudir al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo presentando una demanda contra el gobernador y contra la Secretaria de Protección al Ambiente del Estado. Hasta que no se presentó esta demanda, que ya fue ya va a ser un año, como en mayo se presentó ya la demanda del año pasado, del 2017, y fue que se comienza a destrabar todo este documento y toda esta información. Fue en junio del 2017 que, pues al estar presionados con esta demanda ante los tribunales, nos entregan el documento.
ya no, al entregarnos el documento del manifiesto de impacto ambiental, que fueron varias carpetas, son varias carpetas, todo el documento completo, comenzamos a hacer todo nuestro análisis técnico ambiental de lo que conllevaba todo este proyecto, de lo que conlleva todo este proyecto, y es donde nos damos cuenta y nos percatamos precisamente que una de las partes del agua donde se le quiere abastecer a la planta cervecera, donde ellos ya tienen señalado que se van a abastecer de agua, son de pozos federales y pozos particulares del ejidatarios de la zona norte del Valle de Mexicali. Aquí en este caso, junto con nuestro amigo Rigoberto Campos, nos dimos a la tarea a ver de quiénes eran los dueños o posesionarios o concesionarios de estos pozos, y pues sí resultaron ejidatarios del módulo 4 y del módulo 5 del Valle de Mexicali, y el cual, cuando se les informó que estaban sus pozos ya comprometiendo,se a que de esos pozos iban a abastecerse el agua a la cervecera hasta 20 millones de metros cúbicos al año, pues ellos toman alerta, ¿no? Ellos toman alerta y pues me preguntan, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Son mis pozos, ¿cómo es que ya lo están aquí señalando en un documento oficial que está aprobando el gobierno del estado, siendo que son de índole federal, no estatal? Es agua de índole federal, el ejido es federal, el agua es protegido por la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Aguas Nacionales, y pues son facultades nada más de la federación el otorgar abastecimientos de agua de esa índole. No tiene ninguna facultad del gobierno del estado para haber otorgado licencias de abastecimiento de agua para una planta cervecera, que además es dadas sus condiciones, como es un recurso natural, la explotación como materia prima de un recurso natural es de índole federal. Por lo tanto, el manifiesto de impacto ambiental tampoco debió haberse presentado ante las instancias estatales, debió haberse presentado ante las instancias federales, porque la materia prima es un recurso natural, y toda materia prima que sea un recurso natural, en este caso el agua principalmente, compete a la federación. Entonces, aquí indudablemente comete todos estos violaciones a la ley, excediéndose en sus facultades el gobierno del estado, específicamente el gobernador del estado, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y la Secretaria de Protección al Ambiente del estado, por lo que nosotros pues le comentamos a los ejidatarios que nosotros los íbamos a ayudar en esta lucha legal, jurídico-ambiental, en contra de los actos de autoridad del señor gobernador, de la Secretaria de Protección al Ambiente y del director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, por lo cual hicimos todo este trabajo jurídico-ambiental y técnico-ambiental, y se presentó ante los tribunales federales la demanda de amparo. En ese sentido, todavía está el juicio, el litigio, esta situación sigue en litigio. Todavía estamos encabezando esta lucha legal, jurídico-ambiental ante los tribunales federales, y pues nosotros no vamos a parar en ese sentido, nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, y eso responde precisamente a la pregunta muy específica que me haces. Yo no pertenezco a ningún colectivo, yo estoy apoyando a todos los defensores del agua, principalmente a los ejidatarios, pero a todo el pueblo de Baja California. ¿Por qué? Porque nosotros, al defender jurídicamente el agua como un recurso natural, como un derecho humano, estamos defendiendo los derechos de todos los bajacalifornianos en este tenor de este derecho humano, que es el acceso al agua. La cuenca del río Colorado, el acuífero del Valle de Mexicali, es un acuífero ya sobreexplotado, decretado en el Diario Oficial de la Federación del 2015, es un acuífero en veda, decretado también en el Diario Oficial de la Federación desde 1965, y en ese sentido las ciudades hermanas de Tijuana, de Rosarito y de Ensenada, que carecen de este líquido vital para su uso diario, doméstico y como un derecho humano, no se puede estar abasteciendo estas cantidades de agua, que son 20 millones de metros cúbicos al año, a una planta cervecera, en vez de dársela a los compañeros, ciudadanos, hermanos de nuestras ciudades del resto del estado de Baja California, porque todo el agua del río Colorado va precisamente, primeramente para el Valle Mexicali, para Mexicali, y una gran parte también es para
se va para Tijuana. Y en ese sentido nosotros queremos proteger el abastecimiento de agua de lo que se le tiene que otorgar al resto de las ciudades, porque además ya siendo un acuífero sobreexplotado, pues ya estamos en un estado de sequía, también ya está declarado por la Conagua que somos un estado en sequía, ya no tenemos nosotros para otorgar más agua tampoco para el resto de las ciudades, hay pues una sobreexplotación de este acuífero que está protegido. Además, pues bueno, el que esta cervecera se instale en este lugar ya de sequía conlleva también en que el agua del río Colorado, las corrientes del agua del río Colorado que deben de vertirse hacia el Alto Golfo de California, y lo dice también en el manifiesto de impacto ambiental, va a afectar el ecosistema del Alto Golfo de California y del delta del río Colorado, que es un ecosistema como es un área natural protegida y protegida por Ramsar, por una organización esa área internacional. Está afectada, ¿no? Aquel tema del flujo pulso era un poco darle otra vez vida a ese delta, ¿o estoy mal? Sí, pero al estar afectada, en el manifiesto de impacto ambiental dice ahí que va a ser mayormente afectada, entonces sí va a tener afectaciones en los ecosistemas del Alto Golfo de California y delta del río Colorado, que es el ecosistema de donde pues debe de sobrevivir la vaquita, que también ya está extinta. ¿Para usted ya está extinta la vaquita? Ya está extinta. Fíjate, yo tengo 20 años que egresé de mi carrera, y hace 20 años siempre decían que nada más quedaba una vaquita. Entonces, siguen en ese sentido diciendo lo mismo, que nada más queda una vaquita desde hace 20 años. No es la actividad pesquera la que está acabando o la que acabó con la vaquita marina, fueron la falta del flujo del agua dulce del río Colorado al mezclarse con el agua salada del mar del Golfo de California, el que hacía este ecosistema único en el mundo. Por eso es el acuario más grande del mundo y es un patrimonio de la humanidad. Pero no fue la actividad pesquera, fue el que se fue acabando el flujo de agua dulce del río Colorado, pero también porque en Estados Unidos pues han estado cerrando el flujo de agua del río Colorado hacia México, y ahorita también está siendo afectado porque están modificando el Tratado de 1944 sin haberlo pasado por el Senado, y pues una serie de factores que son indispensables que desde el Senado precisamente veamos este tipo de problemática, porque es donde realmente podemos nosotros accionar a favor de los ciudadanos en Baja California. Ahorita le vamos a entrar al tema del agua, pero nomás para cerrar ese paréntesis, que me queda claro que fue amplia su respuesta, porque si fue amplia mi pregunta, ¿no? Y entiendo, yo creo que aquí hay un diálogo bastante, yo quisiera hablar maduro, aunque hay gente que quiere luego ver las cosas muy simplistas. Y hablo de los dos extremos, hablo de gente que está totalmente en contra, ¿no?, de López Obrador, y gente que está totalmente a favor de López Obrador, y que luego se quiere traducir todo como, pues claro, ¿no?, apoyaba, como alguna vez se decía en redes, apoyaba a Rigoberto Campos porque es de Morena, sin tener todo el conocimiento técnico, y yo incluso no sabía que usted ya estaba como vocal de este órgano ciudadano en Mexicali previo a que todo esto se diera. Sí. ¿Actualmente sigue en esa posición ciudadana? Así es, seguimos en este encargo ciudadano, tenemos todo, nuestro encargo es hasta el 2019. Evidentemente es honorífico, no hay ningún sueldo. Exactamente, es un cargo honorífico, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, y desde esa trinchera hemos estado nosotros accionando en cuestiones ambientales a favor de Mexicali. Sí. Entonces yo ya estuve en la parte como funcionaria pública, hoy en la parte como ciudadana, sé los problemas de los cuales nos laceran en cuestiones ambientales, y somos la ciudad más contaminada de México, somos una de las ciudades más contaminadas del mundo, y debemos de ser enfáticos en eso, que mucho tiene que ver la falta de las políticas públicas y el apoyo que han tenido los gobiernos para esta área tan sensible, porque una ciudad contaminada es una ciudad enferma. Por eso vemos tantas farmacias que están proliferando aquí en Mexicali y en Baja California, porque no nada más Mexicali, Tijuana también está entre las 5 ciudades más contaminadas de México. Entonces tenemos en Baja California las dos ciudades más contaminadas, de las 5 primeras más contaminadas de México. ¿Qué te quiere decir eso? O sea, ¿qué te quiere decir? Que Baja California tenga de las 2 ciudades más contaminadas. Mexicali y Tijuana.
Así es, Mexicali y Tijuana, de México. Ujú. Entonces, sí es un problema grave de políticas públicas en Baja California que ningún gobierno ha tenido la sensibilidad real de, pues, de llevar a cabo acciones en beneficio de que ya nos estén contaminando nuestro medio ambiente, de tomar acciones contundentes, y no quiere decir que se sancione o se multe, simplemente nosotros estamos a favor del desarrollo industrial y del desarrollo económico. Lo que sí debemos de ser sensibles, y es una de las propuestas que nosotros tenemos y los ponemos sobre la mesa ahorita aquí ante toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, es que también debe de haber apoyos del gobierno a las empresas y a las industrias para que implementen tecnología de punta y ya no estén contaminando. Y esos apoyos deben de ser a fondo perdido, porque a final de cuentas, pues quienes se impacta la salud es a los ciudadanos, y ese impacto negativo a la salud pues viene a repercutir también al erario público en las instituciones públicas de salud. Impuestos. Entonces, exactamente, entonces nada más es cuestión de que le apostemos a la prevención, Una vacuna preventiva. apoyando a los empresarios, a los industriales que tienen estas empresas que pudieran estar contaminando, que estén contaminando, con incentivos fiscales, con incentivos para que implementen a fondo perdido esta tecnología de punta, como es la planta geotérmica aquí en Mexicali. Es la planta geotérmica más grande en el mundo, pero es la que más contamina también, y eso tiene salidas muy sencillas. Ellos pueden implementar tecnología de punta, pero lo que ha pasado aquí, pues que pues permea la corrupción y la impunidad. En vez de invertir ese recurso en esta tecnología de punta para que ya no esté contaminando, ya no esté mermando nuestra salud, pues lo que hacen es que pues lo desvían a otros rubros, o no sabemos exactamente a dónde, pero pues son cuestiones tan sencillas que es nada más de aplicar el recurso donde se debe de aplicar. Yo creo que muchas cosas usted las ve sencillas porque la parte jurídica y la parte técnica la trae bastante consciente. A lo mejor yo le hablo de televisión y se me va a caer viendo un poco como yo, pero yo quiero preguntar, a pesar de que ya hubo una explicación de fondo, mi pregunta fue de fondo y su respuesta fue bastante amplia y de fondo, yo le quiero preguntar por la parte de la percepción. ¿Está usted de acuerdo que en realidad no es percepción? Sin embargo, en el tema de las percepciones se jugó también una lucha en las redes sociales, en los propios medios de comunicación. Aún hay gente que tiene incertidumbre con estas percepciones. Yo concretamente le pregunto, en la percepción, sabiendo que hay una carrera que le da, pues, ¿cuántos años ya? Del 2003 para acá, 15 años, profesionista del área ecológica, una maestría, una licenciatura, todos los argumentos que ya me dio. Le pregunto ahora por la percepción, ya una vez explicado el fondo, el tema de que finalmente Rigoberto Campos siempre dijo, yo no voy de candidato a nada, sin embargo, su esposa luego, en algún momento, después ya no, iba como suplente de usted. En la percepción, sin ser maniqueo, pero sí le pregunto en la percepción, porque la gente yo creo que también necesita saber esto, ¿no? Estos movimientos, ¿tuvieron un fondo político? Ya hablamos de que no es un grupo, son un chorro. Hablamos de que entre ellos traen pleitos. Aquí lo hemos documentado, sí. Pues, entonces, para no ser maniqueos, decir, todos son un movimiento contra un partido, no. En alguno de los niveles o en alguno de los sentidos para usted, el hecho de la candidatura que no aceptó Rigoberto Campos, pero en un primer momento sí su esposa como suplente de usted, que después al final no se dio, esta percepción, ¿cuál es su opinión en cuanto a ese juego que se dio o ante esos argumentos que evidentemente le lanzarán? Por ejemplo, y de ahorita también le hago la pregunta, ¿aceptaría usted venir a un debate? ¿Sí? Sí. Bueno, porque ayer le pregunté a Jorge Ramos. Sí, claro. ¿Aceptaría usted un debate? Claro que sí. Bueno, vamos a buscar a todos los candidatos del Senado, los de Fórmula 1 y los de Fórmula 2. Usted está en segundo en Fórmula 2. Posición. Ajá. Pero bueno, una vez que aceptó el debate, y le agradezco la respuesta pública, ayer lo hizo también Jorge Ramos. Claro que sí. Pero yo le pregunto ahí, esta parte de la percepción, ¿cómo la explicaría? Para que no se vea, yo sé que hubo una profunda respuesta del otro, pero para que no se vea así, tan maniqueo, ¿cómo le diría a la gente no tiene que ver, o sí tiene que ver, una cuestión política con un grupo como Mexicali Resiste con el tema de las candidaturas? No tiene nada que ver con la política, sin embargo, creo que es muy importante que también se vean otras posiciones donde podemos nosotros poder llevar estas luchas sociales a otro nivel. Ajá. ¿Sí? No podemos nosotros nada más estar en resistencias. ¿Usted apoya a Mexicali Resiste? Directamente le hago esa pregunta. No,
yo no apoyo directamente ni... ¿Comulga con sus formas? O sea, el arrojar excrementos y ciertas acciones que de pronto con mucha gente eso ya no le gustó. Así es, no comulgo yo con eso, tampoco comulgamos con el exceso de la violencia. Sin embargo, yo sí te puedo decir que yo estuve presente en las acciones que se llevaron a cabo en el Rancho Mena. Ajá. De hecho, pues nosotros llevamos al notario público para que diera fe de los hechos. Hoy presentamos ante las redes sociales nuevamente ya el acta notariada que se nos entregó, que llevamos otra compañera, Ana Lorena Moreno, y su servidora, que estuvimos ahí, pues ante notario público cuando estaban sucediendo los hechos. Y en ese nada más en ese momento en que estuvo el notario público fue que las autoridades o los elementos policíacos y las máquinas pararon como si no hubiera estado pasando nada. Sí tomó nota el notario público de muchísimas cosas que tenemos ahí en el acta ya notariada, de todo lo que estuvo ocurriendo y de lo que él constató, de que no traían órdenes de aprehensión, de que no había quién había girado la orden, quién estaba al mando de toda esta operatividad, etcétera, con nuestros recursos. Lo que refiere Solorio, que no fue la forma correcta de usar la fuerza pública. Así es, pues protegiendo a una entidad privada en vez de proteger los intereses de todos los ciudadanos, que es el recurso público para el cual se les está pues etiquetado todo este recurso. En la pregunta de la cuestión política, a mí me consta que esto no nace para hacer algo político, ni siquiera ser candidatos ni nada. Sin embargo, las oportunidades también se presentan, y en el tenor de los hechos también es muy frustrante nada más estar de un lado de la lucha y no poder tener acceso a donde puedas tomar decisiones y a donde puedas tener también mayor presión ante estos abusos de autoridad. En ese sentido, yo personalmente, yo invito a Mariana, a esposa de Rigoberto, porque la vi una mujer muy congruente, una mujer realmente pues en la lucha social, realmente en estas cuestiones no políticas. ¿Pensó alguna vez en Rigoberto más que en Mariana? De hecho, a Rigoberto le propusieron ser candidato. Yo fui testigo cuando él estuvo siempre declinando a no ser candidato en este año, precisamente porque él trae una encomienda muy clara y él trae sus propios objetivos, obviamente. ¿Cuál sería la encomienda? En cuanto a llevar a cabo realmente toda esta lucha social, él trae realmente el apoyo de la gente. Él ha sido la voz de muchos de nosotros. Él trae otras virtudes y otros valores que pueden a lo mejor permear más en la sociedad. Uno se va más a la parte técnica, a la parte legal, a la parte ambiental. Más un líder social que un político. Así es. Entonces él como con este liderazgo social, pues hemos hecho mancuerna. Y curiosamente, fíjate, nosotros no nos fijamos en colores políticos o partidistas más bien. Sí, por eso en el marco que hice tan amplio hablé del cenecismo y del priismo de él, que él lo ha dicho públicamente. Así es, ¿no? Y nosotros trabajamos de la mano en esta defensa del agua, sin ver colores partidistas, simplemente porque como ciudadanos tenemos el deber realmente de demostrarle a la sociedad que nosotros estamos por las defensas de un derecho humano y que podemos trabajar de la mano en ese sentido. Cuando se están cometiendo arbitrariedades de este tipo, podemos trabajar y avanzar juntos, podemos construir. Aquí no se trata de dividir por cuestiones partidistas, porque políticos todos somos. Políticos todos llevamos eso de que dicen, no, yo no soy político, ya estás haciendo política. Desde el momento que tú dices que no eres político, tienes una postura política, pero ya estás dando una opinión sobre cualquier asunto social, político, económico, etcétera, ya estás asumiendo un papel político. Puedes ser un político apartidista, eso sí, o sea, sin partido. Y en ese sentido nosotros nos hemos manejado en la defensa del agua sin colores políticos, con los perfiles que tiene cada quien. Pero la cuestión de la compañera Mariana es una cuestión que yo le hice una invitación directa a ella,
por la lucha que ella también Al está final, de ¿por la qué mano. no la acepta? ¿Qué argumento? No, ella era una propuesta, nosotros teníamos como candidatos propietarios poder presentar una propuesta al Comité Ejecutivo Nacional, dado que vamos en una coalición y en una alianza, en una coalición, pues era nada más presentar una propuesta. En ese sentido, pues ella valientemente acepta el reto, acepta la propuesta, sabiendo que a lo mejor pudiera no resultar ella electa en esta terna que se presenta. Y pues bueno, finalmente pues no queda ella en esta terna como una propuesta ciudadana, porque ella iba como una propuesta ciudadana que yo estaba presentando para que fuera mi suplente, y pues se da ya de que como vamos en coalición, se le da a una militante de otro partido político de los que vamos en coalición. Los contrapesos de la coalición. Así es. Voy a hacer una pausa. De hace rato que me la están marcando, el tema valía mucho la pena, creo. Vale la pena tan así que, si le parece, regresamos con concretamente el caso Constellation. De llegar al Senado de la República por Morena, ¿seguiría la lucha contra Constellation? Se lo pregunto esto al regresar. Así es. Arturo Trasviña, candidata, si ser populista es ayudar a las madres trabajadoras, ayudar a las madres solteras, a la gente que nos apunten como populista, entonces me apoyo a Andrés Manuel. Arturo le manda saludos. Saludos, candidata senadora de Morena. ¿Por qué los diputados de Morena actualmente en el Congreso no participan en ningún problema en los que actualmente tiene el Estado, como son agua, inseguridad, conflicto de maestros? Pregunta el señor Óscar Valenzuela. ¿Quiere contestar algo? Sí. Bueno, pues la pregunta aquí de las madres trabajadoras, madres solteras. Yo soy madre jefa de familia, soy madre soltera, hoy nos llaman madres jefas de familia, y claro, o sea, está dentro del proyecto de nación de Andrés Manuel, y en lo personal ya como legisladora que vamos a hacer, está el apoyar en este sector tan importante, sobre todo para que puedan tener la capacidad de recurso para que se puedan seguir superando y preparando. Yo creo que en la medida en que las mujeres nos preparemos, tenemos mayores oportunidades, y sobre todo si somos madres jefas de familia, tenemos que darles esas oportunidades. Como madres jefas de familia, el factor que a nosotros pues más nos permea en ese sentido es precisamente nuestros hijos, o los hijos que podamos tener, o el hijo o la hija, ¿no? El tenerlos a ellos no en un estado de que pues se van a quedar solos, no, en actividades que pueden ellos seguir realizando mientras la mamá estudia o se sigue superando, los hijos también puedan seguirse desarrollando en un ambiente óptimo, ¿no? Por cierto, que conocemos a su hija virtuosa de la música de la orquesta Red Río Nuevo. Así es, pues ella Eso es el ejemplo de lo que me dice. Así es, creo que el CEAR, en este caso la orquesta, es una de las bondades que sí tenemos aquí en Mexicali, este sistema de orquesta sinfónica, en donde los niños básicamente están becados. Uno nada más tiene que tener pues la responsabilidad, el compromiso de llevarlos y traerlos, pero pues en ese tiempo te permite superarte. Yo en ese tiempo precisamente, aprovechando esa oportunidad y esa vocación que tiene mi hija, me di a la tarea de estudiar la carrera de Derecho. Entonces, mientras ella estaba en los ensayos en la Orquesta Sinfónica del Río Nuevo, yo me aboqué a estudiar la carrera de Derecho y la saqué en 3 años y medio. Como madre jefa de familia. Como madre jefa de familia, exactamente. Se nos viene el tiempo encima, ya se nos vino hace rato, pero una propuesta así muy breve, concreta para las madres jefas de familia. ¿Qué haría? Presentarles precisamente estas oportunidades, apoyo directo a las madres jefas de familia para que los hijos se puedan desarrollar y puedan tener esta oportunidad también, pero el apoyo específicamente para que ellas puedan seguir sufragando algún estudio para que se pueda seguir superando. Yo creo que en 3 años, como yo lo pude hacer, puedan sacar una carrera que les pueda traer mayores beneficios en un corto plazo, ni siquiera estamos hablando de un mediano o largo plazo, en un corto plazo, con un poco de sacrificio, si hay un sacrificio, pero si uno les incentiva y les da estos apoyos como unas becas, pues la educación es para todos.
hay que otorgárselos. Yo creo en eso, en que hay que prepararnos tanto como las madres, como también las oportunidades de los hijos de las madres solteras. Y aprovechar esos tiempos. Así es. Sobre el hecho de que los diputados no se involucran, los diputados de Morena. Fíjese que hay una página en internet, la página del Congreso, en el Congreso de la Unión, donde puedes estar evaluando o estar midiendo a los diputados que tenemos nosotros, diputados federales, que precisamente de esa página yo pues saqué unos datos muy interesantes del diputado hoy con licencia Jorge Ramos, donde nos percatamos que de 143 votaciones en pleno que se presentaron cuando él fue diputado federal, él no acudió a 103 votaciones, quiere decir que acudió en menos del 30% de las votaciones que se dieron en pleno. Él como legislador, pues hoy pretende ser legislador en la Cámara Alta, en el Senado, y pues yo me pregunto como que ¿para qué no? Si no se presenta ni siquiera a votar en pleno. Ahí está la currícula y los proyectos que presentan cada uno de los diputados federales que tenemos, de los 500 diputados federales que tenemos a nivel nacional, y están los diputados de Morena. Yo los invito a que realmente vean la lista y vean todas las propuestas que hemos nosotros realizado. Sí tenemos un diputado federal aquí en Baja California, el compañero Roberto Cañedo, y se ha presentado varias iniciativas. Obvio, somos una minoría ahorita en el Congreso, no han tenido mucho eco, mucho impacto, porque pues no los dejan transitar. Sin embargo, por eso hoy pretendemos y estamos llamando al voto masivo por los candidatos de la coalición de Juntos Haremos Historia, para que todas estas propuestas y estos proyectos que nosotros estamos presentando como proyecto de nación, pues prosperen en el Congreso de la Unión. De llegar al Valle de Mexicali, ¿alguna propuesta? Lo más breve para poder sacar las llamadas. Sí, nosotros tenemos como principal propuesta la soberanía alimentaria, y en esto hemos sido muy específicos. Sí, subsidio al campo, sí, subsidio a todas las actividades que conlleva un desarrollo rural sustentable, realmente sustentable, y en ese sentido vamos a apoyar todos los proyectos que sean encaminados a este tipo de desarrollo sustentable en las zonas rurales del Valle de Mexicali, sobre todo pues de todo México. Como legisladores pues legislamos para todo México, sí, enfatizando las cuestiones aquí locales. José de Jesús la felicita, está haciendo una campaña muy clara y sí vamos a votar por López Obrador. Habíamos dejado una pregunta antes del corte. Concretamente, le preguntaría primero por usted, después por quizá los representantes de Morena como una fracción, y a lo mejor el gobierno que pudiera como a nivel federal conformar a Andrés Manuel. Morena, primero en usted, luego en la fracción y luego en el gobierno de la República, ¿no están de acuerdo en que esté Constellation construyéndose en Mexicali? ¿O hay otra explicación que puedan dar en el sentido de la forma en cómo se hizo? O sea, ¿seguiría usted una lucha así legal como la hace hasta ahorita contra Constellation? ¿Usted cree que no debe estar Constellation en Mexicali? Así es en sí es contra los actos de autoridad, sí, para que no se instale aquí la planta cervecera, pero vemos este problema en otros estados también de México, de las plantas cerveceras que se han estado instalando y que han dejado sus lugares y sus comunidades en un estado de sequía. Eso es algo que en lo personal y como profesional lo voy a seguir luchando y enfatizando. ¿Con la gente de Morena? Lo hemos planteado. Andrés Manuel sabe de esta situación. Andrés Manuel no está de acuerdo con instalaciones de este tipo de empresas transnacionales que vienen por un recurso natural sin tener beneficios reales al pueblo de México, simplemente en seguir saqueando pues nuestros recursos naturales, en este caso el agua. México, toda la zona, toda la parte norte estamos en sequía, y bueno, sabemos que si estas empresas fueran tan benéficas, ¿por qué no se instalan de aquel lado del CER con Estados Unidos? Digo, el agua viene del río Colorado, si quieren el agua del río, pues ¿por qué no se instalan en la parte de Arizona, por donde viene el agua? Y que esos beneficios y esa derrama económica y ese derroche y todo pues tanto desarrollo que ellos dicen y prometen que van a hacer, pues yo creo que también en Estados Unidos pudieran realizarlo, ¿no? En este sentido, pues es lo que nosotros les estamos recomendando. En ese tipo de empresas, que me queda claro lo que le llaman la huella hídrica, ¿no? Consumen mucha agua. Le preguntaré yo otros ejemplos, Tecate, Coca-Cola, ¿también contra ellos? Es decir, ¿también no deberían de estar aquí? Fíjate que Tecate ya no es mexicana, es de Heineken, ¿no? Ahí Coca-Cola pues
norteamericana, ¿no? Aunque sea de México. Sí, yo creo que aquí el que se estén ampliando los procesos productivos en estas plantas es lo que ha mermado pues el abastecimiento del agua, ¿no? Tenemos conocimiento de que en otros estados de la República la empresa Coca-Cola realmente también ha tenido muchísimo desacuerdo en esas comunidades donde se han instalado. Aquí no es tanta la producción que tenemos, sin embargo, sí hay que revisar todo este tipo si de... Si quisieran ampliar, igual no debería comulgaría. no comulgaría para que se ampliaran este tipo de desarrollos donde se está utilizando ya el agua como un recurso de materia prima, un recurso natural con materia prima, porque no se le puede estar quitando a otros fines también agroindustriales, claro, como es la producción de alimentos digamos, en el nada valle. De alta huella hídrica para no quitarle la parte del yo creo que son productos que no son de la canasta básica, digamos, y que debemos de apostarle a la soberanía alimentaria y a los productos de canasta básica y pues obviamente beneficiar a las pequeñas y medianas empresas y que estos grandes transnacionales y estas grandes empresas que ya vimos un listado por ahí que se tiene a nivel nacional tampoco pagan los impuestos que deben de pagar, claro, y están sobreexplotando nuestros recursos, pues no enfatizamos con ellos, no comulgamos con ellos, pero sí estamos a favor del desarrollo económico siempre y cuando se cuiden nuestros recursos naturales. Muy bien, gracias Alejandra por la entrevista, por esta charla tan larga. Estos bailes que hacen los muchachos, no creo que están bailando, ya nos dicen que ya nos vayamos. No nos pues queremos ir. 11:34, ya nos ir. pasamos nomás por 34 minutos, pero de verdad gracias, bastante redonda la entrevista, creo que había muchos temas que tocar. Parece que le dimos por lo menos una acercada a todos y estamos pendientes de las diferentes campañas de todos los candidatos y ojalá aquí haya la oportunidad de que entre los candidatos al Senado, también a los diputados, pues se pueda debatir, hacer una estrategia con tiempos bien equiparados y que puedan ver los ciudadanos ese ejercicio. Claro que sí, muchísimas gracias a todos y pues les mando saludos y hay que votar toda la coalición de Juntos Haremos Historia. Alejandra León, candidata al Senado de la República por la coalición que integra Morena, el PES, el PT. Gracias a usted que nos acompañó en este contacto nocturno. Gracias a mi producción que mide qué aguantadores son. 11:34, 11:35 ya y aquí sí. Gracias. Adiós.